Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con lo que sería el segundo bloque de fisicoquímica. Antes de iniciar de lleno con la clase del día de hoy, quiero darles un pequeñito repaso sobre lo último que vimos, más que nada una recapitulación para ver cuáles son los conceptos que ya revisamos, cuáles son los conceptos que vamos a revisar en este bloque y también una pequeña actualización. Permítanme, me muevo tantito al... Esta es la carpeta de fisicoquímica, donde hemos estado colocando todos los recursos. Pueden encontrar la calculadora que les mencioné, así como las clases que les estaba subiendo todas como primera clase, segunda clase. Ahora ya se encuentran todas subidas en esta parte para que las puedan revisar y para que no se revolvieran tanto y no tuviéramos tantos documentos en esta sección general. Las agrupé todas dentro de una carpeta que se llama clase de bloque 1. Agregaré si así alguno de ustedes en algún momento puede revisarla, revisar que tengan acceso y que las pueden descargar, revisar. Por favor, no las modifiquen porque me parece que si tienen permisos de edición, entonces simplemente hay que dejarlas como están, pero solamente hay que revisar que sí tengan acceso a ellas. Y a partir de este bloque vamos a estarlas ya colocando en las que serían clases bloque 2. Aquí ya pueden encontrar la primera y ya cuando tenemos el segundo bloque, abriré otra carpetita que se llama clases bloque 3 y así, consecutivamente hasta que terminemos los cuatro bloques. También encuentran aquí los libros y por último la unidad de aprendizaje para que en caso de que tengan dudas o quieran revisar qué es lo que vamos a ver la siguiente semana y adelantarse un poquito o revisar, por ejemplo, qué cosas voy a abarcar hasta el examen, pues si quieren estudiar con antelación o quieren repasar qué es todo lo que entre dentro de un bloque, bueno, lo van a poder hacer dentro de la unidad de aprendizaje que está aquí abajo. Bueno, entonces, eso es con respecto a qué son las cosas que cambié relativamente dentro de lo que sería la carpeta de Drive. También les recuerdo, todas estas clases que estemos llevando en la modalidad virtual van a estar siendo grabadas y subidas a lo que sería YouTube en mi canal. Entonces, quieren ahí en cualquier momento que quieran repasar o verlas varias veces, pueden ir tomando sus anotaciones, ahí pueden hacerlo, además de tomar la información directamente de las diapositivas. Eso por esa parte y vamos a ver un poquito de qué son los últimos temas que estuvimos realizando. En cuanto a la última clase, nos dedicamos más que nada a lo que es resolución de problemas. En general de dos cosas, una que es presión de Dalton, gases ideales y gases reales. También si llegan a tener cualquier duda, además de esto les dejé una tarea con 9 ejercicios. Si llegan a tener alguna duda sobre esos ejercicios, recuerden que pueden contactarse conmigo por correo o de momento ya está habilitado la modalidad por WhatsApp en el grupo que tenemos para que si tienen cualquier duda, pues pueden pasármela por ahí, así yo puedo resolvérselas y a todos sus compañeros y ya de esa manera pues estamos en contacto, ¿vale? Entonces, esas son la última actividad que estuvimos realizando y en cuanto al último tema, déjame voy aquí a clases bloque 1, que sería la quinta clase, que fue el último de teoría que vimos lo que serían gases reales. Sobre todo vimos la ecuación de Van der Waals y de dónde vienen, cuáles son las modificaciones que hizo en cuanto a corrección de presión, corrección de volumen, de dónde vienen. Y también les dejé por ahí también una oportunidad para que se pudieran ganar medio puntito extra realizando una maqueta, que también la pueden revisar ya como cuáles son las indicaciones para toda esa maqueta en el grupo de WhatsApp. Les mando un documento donde viene toda la información completa. Entonces, eso con respecto a lo que sería el resumen, me parece que ya sería todo. Ahora sí, ¿qué vamos a ver durante este parcial? Y denme un momentito, voy por un poquito de agua porque ando un poco seco de la garganta el día de hoy. Ahorita está haciendo mucho aire por medio vivo y siento la garganta un poco irritada. Entonces, dame un momentito, pero ¿qué es lo que vamos a ver en este parcial? Eso sí, se los adelanto, sería termodinámica. Entonces, los dejo un momentito con esta diapositiva y permítanme, voy por un poquito de agua.
Ya estoy de vuelta, jóvenes, disculpen la demora y ahora sí, retornamos donde lo habíamos dejado, que era en esta sección. Ahora, ¿qué nos vamos a estar enfocando en el bloque 2? Ahora que ya entendimos un poco sobre qué es un gas, qué es ese estado de la materia al cual llamamos gas y cómo son tanto las ideas ideales y también un poco sobre cómo nos acercamos a hacer modelos para los gases reales, ahora tenemos que entender cómo funciona ya no solamente la materia, sino también la energía. Y es que en este bloque vamos a hablar más sobre lo que es termodinámica. Ahora, ¿qué es la termodinámica? Es una rama de la física que se encarga de estudiar sobre todo el cómo funciona la energía y cómo se transmite. Ahora, vamos a ver cómo funcionan las transformaciones de la energía y cómo esto puede afectar a sistemas físico-químicos. Ahora, también hay un concepto muy importante que tenemos que definir desde un inicio, que es la forma más fácil que tenemos de concebir energía. La primera vez que se los pregunté, recuerdo que hubo por ahí varias respuestas, recuerdo alguna que me decía como la electricidad, y sí, es cierto, pero ¿qué es lo que hace la electricidad? Nos permite encender, por ejemplo, máquinas, por ejemplo, la computadora con la que están viendo esta clase del día de hoy, o con su celular que también es cargado con energía eléctrica, el cual enciende una pantalla a través de la cual pueden estar viéndome. Bueno, es lo mismo, o de manera general, la energía en general sería la capacidad que tiene un sistema, en este caso su solar, su computadora o ustedes mismos, para producir un trabajo. O también, otra definición que podemos ver en algunos otros libros, es la capacidad que tiene un sistema para producir un cambio. Por, por ejemplo, digamos, yo el día de hoy tomé desayuno un sándwich, tomé café, eso me va a otorgar la energía. ¿Y cuál es el trabajo que yo puedo generar como sistema? Con, por ejemplo, este vaso de agua, puedo levantarlo, puedo moverlo de posición, así voy a producir un cambio en su posición y ese es el trabajo que estoy generando. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es la energía? La capacidad que yo tengo de realizar ese trabajo, ya que le llamo trabajo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, a aplicar esa energía que poseen los cuerpos para realizar un trabajo de forma fácil, para aplicar una fuerza y mover, digamos, y empujar un objeto o un sistema a los alrededores. Ahora, hay dos tipos de energía muy sencillos que nosotros vamos a estar revisando, de los que voy a hablarles en algún momento mientras veamos las clases. Uno es la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es esa energía que tienen los cuerpos simplemente por el hecho de estar en movimiento. Es decir, si yo me estoy moviendo, por ejemplo, en este caso, digamos que les puedo ilustrar dentro en pantalla, tengo este cuerpo y está en esta posición y se mueve alrededor de esta posición. En esta posición, en el trayecto, obtiene una energía cinética asociada al movimiento del cuerpo mismo. Y otra es la energía potencial, que es la energía que tiene un cuerpo cuando está en reposo. Por ejemplo, este mismo cuerpo que yo estaba hablando, ahorita está en esta posición, está a una altura con respecto al suelo o una altura con respecto al centro de la Tierra. Y, por ejemplo, en este momento tiene la energía de que si yo la dejara caer, tendría una energía cinética una vez que deje de estar en reposo, empezaría a tener energía cinética. Entonces, por ejemplo, una relación, o como lo podemos entender más normalmente, se utilizan esta clase de diagramas para entenderlo. Entonces, permítanme ver si me deja poner pausa. Creo que no me deja poner pausa porque es un GIF, pero si se dan cuenta, aquí tengo representados con la energía potencial y la energía cinética de estos cuerpos dentro de una montaña rusa. Entonces, cuando llegan a este punto más alto, su energía potencial es lo más alta posible y su energía cinética, como está yendo más lento, se disminuye. Pero, ¿qué es lo que pasa una vez que llegamos al fin de la pendiente y aceleran en estos trayectos o en este trayecto? La energía cinética aumenta y como está disminuyendo la altura que tiene ese mismo objeto, la energía potencial disminuye. Entonces, están correlacionadas ambas. La energía potencial, normalmente asociada a los cuerpos en reposo, y la energía cinética, asociada a los cuerpos en movimiento. ¿Vale? Entonces, ahora, eso es con respecto a energía, pero también hay otro concepto que vimos al inicio del primer bloque, el cual es importante retomar porque vamos a hablar mucho de él, que es un sistema. ¿Qué era un sistema o cómo lo definíamos? Un sistema es un conjunto de varios elementos, el cual podemos delimitar para poder estudiarlo.
el cual tiene dos elementos principales. Uno va a ser su frontera, o más bien, uno es un elemento del sistema y el otro es la parte exterior. La frontera, ¿qué es? Es una línea imaginaria o real que puede delimitar el sistema de estudio. Y esta frontera puede tener varias características. Por ejemplo, puede ser fija. Pensemos que nuestro sistema de estudio puede ser un vaso de vidrio. Ahora, es fijo. El vidrio no lo puedo deformar ni mover, simplemente es fijo. Además, tiene otra cosa. Pueden también ser permeables o impermeables, además. Enfocándome más en lo de fijos o móviles. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema, cambiemos el vaso por algo que sea fijo y que además ya no se pueda deformar. Por ejemplo, un tanque de agua. Un tanque de agua hecho de cemento, que está, por ejemplo, en alguna casa, en alguna localidad. Ese tanque ya no se lo puedo comprimir, no lo puedo mover, está fijo en un lugar y además, si ya es de cemento y está anclado al suelo, no lo puedo mover y hay otros sistemas los cuales yo puedo movilizar. Por ejemplo, tomando igual un recipiente que contiene agua, tengo este vaso o este recipiente en el cual es mi sistema de estudio y aunque sí ya no lo puedo formar, es ciertamente fijo en esa parte, sí lo puedo mover su localización. Eso también puede ser una parte de mi sistema, el cual me permita realizar un movimiento con él. Ahora, ¿qué es la siguiente característica? Si son permeables o no. ¿A qué me refiero que sea permeable o no? A que permita la transferencia de materia. Por ejemplo, que tenga hoyos, como por ejemplo que una malla para rayar. ¿Qué es una malla como las que se utilizan para cribar cemento? Todas esas mallas son permeables, tienen pequeños hoyos y me permiten hacer un intercambio de materia y también, en muchos casos, también de energía. Entonces, que sea permeable me va a permitir eso, permear a través de ella para poder ingresar cosas desde el exterior hacia adentro del sistema. Y también la otra característica es que sea real o imaginario. Por ejemplo, en estos casos, todos los que les he estado hablando, la delimitación es real, ¿no? Por ejemplo, en este sistema, que es este vaso o este recipiente, pues la línea está clara, son las paredes del vaso. Pero si, por ejemplo, yo definiera que mi espacio de estudio es nada más, digamos, una sección de un cuadrado en el mar, digamos, yo estoy definiendo de manera imaginaria que dentro del vasto mar voy a agarrar un cuadrado y ese va a ser mi línea de estudio. Pero la verdad es que la línea es imaginaria. Lo que los divide simplemente es, entre comillas, una línea que yo estoy imaginando y que como no existe va a ser permeable, va a ser móvil, aunque, por ejemplo, en este caso, digamos, yo estoy definiendo cuál es el espacio, pero simplemente va a ser algo que yo voy a delimitar. Es una línea imaginaria que yo voy a delimitar. Entonces, esos son todos los elementos de lo que puede ser una frontera y que son los alrededores, es todo aquello que rodea el exterior de un sistema, el universo entero. Puede ser los alrededores y simplemente mi sistema puede ser una cosa muy pequeña o muy grande. Yo puedo definirlo a final de cuentas, ¿vale? Entonces, aquí vemos el limitado de un sistema y también hay que entender que hay tres tipos de sistemas. El que se conoce como sistema abierto, representado aquí, es un sistema que nos permite intercambiar tanto materia, como ven aquí no tiene ninguna tapa, déjenme, pongo un puntero, aquí está. Un sistema abierto nos permite ingresar materia, por ejemplo, como no tiene ninguna etapa, yo puedo tomar, por ejemplo, cualquier polvo e ingresarlo dentro de esta agua que está dentro del recipiente y además puedo calentarlo por acá abajo colocando, por ejemplo, una vela, una flama o cualquier tipo de energía y voy a poder intercambiar tanto materia como energía en un sistema abierto. Ahora que es un sistema cerrado, en este sistema cerrado tenemos una tapa, es decir, ya no podemos, y también su frontera es impermeable, por lo cual no puedo ingresar yo nada dentro de él. Lo que yo defino en un inicio, digamos, aquí tienes 1 litro de agua y después ya no voy a poder modificarlo. Dentro de ese sistema simplemente voy a tener lo que yo defina, 1 litro de agua. Pero ¿qué sí voy a poder hacer? Voy a poder intercambiar energía. Por ejemplo, pensamos que es de vidrio y podemos calentarlo mediante una flama y así otorgar
energía en forma de calor hacia dentro del sistema y así, digamos, permitir que haya un cambio de fase, ¿no? De que pasemos de tener agua líquida a tener agua en estado de gas, o sea, vapor de agua. Y por último, un sistema aislado. Este es el que es un poco más complicado de entender, pero ella dice, ¿no? Sobre todo porque de manera natural un sistema aislado no existe dentro de la naturaleza, aunque podemos hacer aproximaciones hacia él. Ahora, en un sistema aislado no hay ni siquiera intercambio de materia ni tampoco de energía. ¿Cómo podemos lograr eso? Que no puede haber transferencia de energía. No, no es solamente necesario poner una tapa, sino también colocar un aislante. Un aislante, un material aislante, por ejemplo, puede ser el unicel, el cual lo utilizamos para que cuando compran un, un atole, por ejemplo, que se ve normalmente en algunos lugares en vasos de unicel, el calor que tiene dentro del atole no nos queme la mano cuando nosotros lo tomamos. Ahora, es un ejemplo de un aislante, pero no es un aislante perfecto, porque a final de cuentas sí, en algunos casos tú lo tomas y aunque sí, obviamente es un aislante, se sigue sintiendo que está caliente. Un aislante más cercano a un aislante perfecto sería, por ejemplo, el vacío. Nosotros delimitar, por ejemplo, un recipiente de vidrio, sellarlo bien, colocarlo dentro de una cámara de vacío y extraer todo el aire a su alrededor. De esa manera, ahora sí, como no hay aire, no hay nada dentro que permita, como es esto que estaba alrededor, sería ya el vacío, o más bien la ausencia de cualquier tipo de gas o cualquier tipo de sustancia. Ahora sí podemos garantizar que vamos a evitar que haya una transferencia de energía. Sin embargo, esto aún así es difícil porque hay tipos de energía que nos van a permitir atravesar e incluso otorgar energía a ese sistema que nosotros consideramos aislado. Pero de alguna manera, para conseguirlo, eso es un sistema aislado. Entonces, una vez definido qué es un sistema, vamos a retomar también lo que sería una variable físico-química. Pero permítanme, doy un trajito del vaso de agua, es lo que les dejo procesar la información, ¿vale? Muy bien, jóvenes, estamos de vuelta. Ahora sí, ahora ya entendimos qué es un sistema. Ahora, ¿qué es una variable? Una variable en físico-química es una propiedad que nosotros podemos medir y normalmente nosotros la dividimos en dos tipos. Unas que les llamamos variables de estado y unas que son variables de trayectoria. Si recuerdan, les había dejado yo una tarea con respecto a esto de variables de estado y de trayectoria. También vimos las que son intrínsecas, extrínsecas. En este caso nomás nos vamos a enfocar en dos, en las variables de estabilidad y trayectoria. Y sobre todo en las de trayectoria, en esas que no habíamos andado tanto en el primer bloque. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una variable de estado y una variable de trayectoria? Les hablaba yo que una variable de estado es similar a, por ejemplo, los estados dentro de un semáforo, en el cual en el semáforo solamente tengo tres posibles estados: color verde, color amarillo y color rojo. Y cada uno me va a indicar algo. Mientras un estado está presente, por ejemplo el verde, yo en mi auto puedo avanzar. Ahora, si está en amarillo, de manera ideal, yo tengo que disminuir la velocidad. O sea, no puedo ir a la velocidad cada que estoy en verde, tengo que reducir la velocidad, ya que estoy siguiendo las leyes del tránsito, y cuando está en rojo debo de parar por completo y aquí me indica que no debo de avanzar. ¿Vale? Entonces, ahí, ¿qué importa? No importa, por ejemplo, si llevo tantos segundos en una variable o si llevo tantos segundos en verde. Simplemente importa que esté en verde, que esté en amarillo o que esté en rojo. E igual en lo que son las variables de físico-química. En este caso vamos a tener temperatura, presión, volumen y masa. Para nuestros términos de estudio, simplemente nos interesa, por ejemplo, cuál es la presión.
que hay dentro de, por ejemplo, una llanta. Tenemos que saber si la llanta está óptima para poder nosotros utilizar el carro. Tenemos que verificar la presión dentro de las llantas. Nada más me va a decir, ok, ¿sabes qué? Tiene 35 libras de presión. Ah, ok. 35 libras de presión está perfecto y puedo hacer el viaje. No importa si, por ejemplo, antes estaba en 30 y la subieron a 35, o estaba en 40 y tuvieron que liberar aire para que estuviera a 35. No importa el camino recorrido, simplemente importa cuál es el estado que está actualmente. Igual, por ejemplo, en temperatura. Nosotros sabemos que para un humano la temperatura ideal a la que tendríamos que estar es 37 grados centígrados. Y, por ejemplo, hay momentos en los que está haciendo un poco de frío, entonces puede que una ráfaga de viento muy fuerte venga y nos baje un poco la temperatura a 36, o, por ejemplo, pasáramos por un sauna y subiéramos a 38 temporalmente y después regresáramos a 37. Realmente cuando nos están evaluando, la temperatura simplemente les interesa cuál es tu temperatura que tienes en ese estado. Si tu temperatura es 37, por ejemplo, eso es lo que se va a reportar. Y en cuanto a las variables de estado, solamente nos importa el estado final en el que estemos. Ahora, ¿qué es una variable de trayectoria? En una variable de trayectoria sí importa cómo ocurrió, porque estas, como el nombre lo dice, dependen de cuál es la trayectoria recorrida. ¿Cuáles son dos ejemplos muy claros? El calor y el trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un trabajo, por ejemplo, cargar una caja, que ir directo desde punto A punto B. Por ejemplo, en el caso de la facultad, no es lo mismo, por ejemplo, que estén en la planta baja y que alguien les pida que suban, por favor, una caja pesada a el tercer piso, por ejemplo, y simplemente van siguiendo las escaleras y van derecho, y digamos, eso es la forma más, entre comillas, óptima, a que alguien les pida, ¿sabes qué? La vas a llevar al segundo piso. Ah, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. Bájala al primer piso y después súbela otra vez al tercer piso. Pues de esa manera puede quedarles claro que, ¿cuál es la forma en la que hay más trabajo? Pues en la segunda, porque les estoy haciendo subir, después bajar y después subir otra vez hasta la más alta. Entonces, aquí sí importa la trayectoria que estamos viendo porque literalmente se está haciendo más trabajo. Y la suma de todos esos pequeñas eh, partes o de esos pequeños procesos que le estoy haciendo hacer, la suma de todos estos va a ser el trabajo total realizado. Ahora, igual en cuanto al calor, el calor, y de hecho es algo que vamos a ver más adelante, su definición tal cual, el calor no es, hay que evitar la confusión con temperatura. La temperatura simplemente nos dice un indicador de cuál es la energía cinética que tienen las moléculas de un cuerpo en ese momento. Pero el calor es la transferencia de la energía que hay entre dos cuerpos que tienen temperatura diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos cuerpos y digamos uno lo estoy calentando y el otro lo estoy enfriando, uno lo tengo en baño María y el otro lo tengo en baño de hielo, sí va a haber una transferencia de calor. Si, por ejemplo, el primero yo lo caliento a 100 grados y el otro es a temperatura normal, se van a equilibrar, va a haber una transferencia de calor. Y si después el otro yo lo enfrío hasta menos 20 grados, también va a haber todo un recorrido de energía de un cuerpo al otro y que va a cambiar dependiendo de cuánto, cuál sea el camino que recorran. Es decir, de cómo sea la transferencia de calor entre un cuerpo A y un cuerpo B dependiendo de sus temperaturas, ¿vale? Entonces, todos nos vamos a ahondar más en cuanto a qué es calor y trabajo en siguientes diapositivas con unas ilustraciones que nos van a ayudar a comprenderlo, ¿vale? Ahora, también quiero que hay unos términos que son importantes definir, que son los siguientes. Denme un momentito, voy a tomar agua. Muchas gracias por su paciencia. El primer término, o más bien, estos tres primeros términos, si se dan cuenta, empiezan con la palabra o con el prefijo iso. Y también una cosa que les recomendaría yo, de forma general, como cultura general, eh, el, la lengua española o el idioma español es una lengua romance, pero que también ha tenido mucha influencia en muchos otros idiomas antiguos y también actuales, que están en constante desarrollo. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, los prefijos, los sufijos,
que son generales y que vienen desde raíces, por ejemplo, grecolatinas. Entonces, ¿qué nos va a hablar estos tres términos que empiezan con iso? Que hay algo constante en ellos. ¿Y por qué es importante? Porque cuando veamos problemas, posiblemente van a ver que el problema dice en un sistema isotérmico, en un sistema isobárico, en un sistema isocórico. Esos tres nos van a ayudar a saber que tengo más bien el prefijo iso me ayuda a saber que tengo algo constante en ellos. Y ya después, esta parte nos va a decir qué es lo que tengo constante. En isotérmico, creo que es un poco sencillo eh, anticipar que significa que tengo un sistema que tiene temperatura constante. Y ya lo que varía es la presión y el volumen, ¿no? Ahora, en el isobárico tengo presión constante. Y por ejemplo, aquí una forma rápida para ustedes también de acordarse. Isotérmico me parece que es el término más sencillo, porque término temperatura están correlacionados. Isobárico tiene bar dentro de su nombre. Bar es una unidad de presión. Entonces es la manera en la que normalmente yo recuerdo que es presión constante. Isobar, presión, isobárico. Y por último, el tercero por descarte es el isocórico, es el que nos habla de que tenemos volumen constante. Y si tenemos, por ejemplo, volumen constante, ¿cuáles son las otras dos variables de estado que nosotros medimos normalmente? Temperatura y presión. Entonces, en volumen constante tenemos estas dos que pueden variar. Y ahora, ¿cuál es el cuarto término que también es muy importante y del que les voy a hablar en algunos casos, sobre todo cuando vemos ya ejemplos? Sistemas adiabáticos. Aunque es complicado que sucedan, porque ya les hablé que los sistemas aislados son difíciles de encontrarlos en la naturaleza. Y cuando hablamos de un adiabático, un sistema adiabático o una barrera adiabática, hablamos de que no hay transferencia de calor. Por ejemplo, utilizando un aislante, como cuál, por ejemplo, un termo, como por ejemplo un vaso de unicel o otro material que nos pueda actuar como un aislante de calor. Ahora, eso es con respecto a esos términos. Vamos a ver otros dos. Que estos también vamos a retomarlo después cuando veamos procesos reversibles y irreversibles, pero desde un primer momento nos puede servir hablar sobre qué significan. Ahora, ¿qué es un proceso reversible? Es un proceso que tiene una serie de estados de equilibrio, por ejemplo, ¿cuál? Variables de estado, les hablamos eh, sobre un semáforo, el cual tiene tres estados, y si se dan cuenta, normalmente tiene una secuencia de, solo por imaginar un caso de estudio, dura 15 segundos en verde, 10 en el amarillo y 5 en el rojo. Y después se repite. Ahora, es un proceso reversible que está constantemente regresando a su estado inicial y pasando por todas sus etapas de una manera constante. Ahora, yo les traigo un ejemplo muy bonito sobre un experimento que pueden hacer también, pueden mencionárselo a su profesor de química, de laboratorio de química, para que en algún momento lo puedan hacer, porque la verdad es muy bonito y también es muy ilustrativo sobre cómo puede ser un sistema en equilibrio químico. Aquí tenemos una reacción redox en la cual al agitar pasa algo sorprendente. Se vuelve de color azul. Originalmente es de color. Más bien no tiene color, es transparente, pero tiene un poco de gas, que ese gas es oxígeno, más bien es aire, aire el cual contiene oxígeno, y al nosotros agitar, la reacción reacciona con ese oxígeno y se vuelve de color azul. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de agitar? Dentro de la reacción hay un agente reductor, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a reducir a la especie química dentro de la reacción y va a volver a su estado original. Entonces podemos tener ese sistema que es un proceso reversible, porque si lo agitamos, se vuelve azul y si lo dejamos agitar, se vuelve otra vez transparente. ¿Vale? Entonces, ese es el ejemplo que les traía. Ese ejercicio se llama la botella azul, lo pueden revisar. No lo recomiendo hacer en casa porque requiere trabajar con un reactivo que puede llegar a ser peligroso, como es la sosa cáustica o el hidróxido de sodio, pero sí lo podrían realizar en el laboratorio y creo que es un ejemplo muy ilustrativo, gráfico y también que les ayude a entender cómo funciona un proceso reversible. Ahora, ¿qué es un proceso irreversible? Es un proceso en el cual se produce un cambio y después no podemos regresar al estado original. Y aquí les voy a
recordar un ejemplo que les di al inicio del semestre también, en el cual les hablaba de qué pasa si yo tengo una hoja de papel y la quemo, hago combustión con ella. Va a haber una reacción química de combustión y voy a dejar de tener papel para tener ahora restos de carbón. Se va a generar CO2 como un producto de la combustión y agua. ¿Y qué es lo que voy a tener? Un proceso en el cual, ok, pasé de papel a carbón, pero ya no puedo regresar otra vez a papel, como por ejemplo en la reacción que vimos. Ok, entonces, ese sería un ejemplo de un proceso irreversible. Ahora, vamos a ahondar más en lo que sería calor. ¿Qué es el calor? El calor, como tal, es la transferencia de energía que existe entre dos cuerpos que están a temperaturas diferentes. Por ejemplo, creo que no tengo otro termo aquí en la mano, pero imaginemos que tengo aquí el limpiador de pantallas y alcohol también para limpiar pantallas. Los utilizo para limpiar las pantallas de mi celular o de mis dispositivos. Este es alcohol isopropílico y limpiador de pantallas. Imaginemos que son dos cuerpos a dos temperaturas diferentes, este a 35 grados y este a 30 grados. Al ponerlos en contacto directo va a haber una transferencia de energía que siempre va a ser del cuerpo más caliente al más frío, ¿vale? Ahora, como tal, solamente va a haber, y una vez que se encuentren, digamos, en equilibrio, porque van a estar transfiriendo energía y se van a detener en el momento en que estén a la misma temperatura ambos cuerpos, ahí ya no va a haber transferencia de calor. Entonces, el calor solamente existe cuando hay transferencia de energía en forma de calor, porque los dos cuerpos están en temperaturas diferentes. Pero una vez que ya se encuentran en un equilibrio, deja de haber transferencia. Ahora, no solamente ocurre entre dos cuerpos, por ejemplo, estos dos, sino que también puede ocurrir entre un cuerpo y sus alrededores, digamos, este es mi sistema de estudio y los alrededores. Si, por ejemplo, estamos a 25 grados temperatura ambiente, pero este cuerpo está caliente porque lo calenté, sí va a haber transferencia de calor de este cuerpo hacia el exterior hasta que alcance un equilibrio térmico con el ambiente. Y, por ejemplo, nosotros somos un ejemplo de un sistema, el cual normalmente está relativamente caliente, a 37 grados, y estamos constantemente liberando calor al ambiente porque, por ejemplo, el ambiente suele estar, dependiendo de dónde vivamos, a 25 grados, 20 grados, y como nosotros estamos a una temperatura mayor que el ambiente, vamos a estar liberando energía en forma de calor hacia él, ¿vale? Ahora, de manera general, en termodinámica, ¿cómo se suele definir el calor? El calor como una transferencia. Bueno, tiene que haber dos cosas, y de hecho esta es la fórmula con la cual nosotros podemos calcular cuál es la cantidad de energía en forma de calor que se libera al ambiente cuando hay un cambio de temperatura. Por ejemplo, yo tengo 100 gramos de agua. Voy a ponerlo aquí. 100 gramos de agua. Y yo quiero saber cuánta energía se va a liberar para cambiar esa agua de, por ejemplo, 30 Kelvin a 20 Kelvin. Entonces, esto que es una delta nos habla de que hay una diferencia en temperaturas. Yo les decía, para pasar de 30 a 20. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que poner cuánta agua tengo, en este caso 100 gramos, cuál es la diferencia en temperaturas, en este caso 10 Kelvin. Y por último, vamos a tener aquí un término específico que se llama calor específico y lo representamos con una S. Este es el calor específico o la cantidad de energía que es necesaria en joules para elevar un grado Kelvin, un gramo de sustancia. Y como podemos ver aquí, para el agua, nosotros tenemos que, por cada gramo de agua, vamos a requerir 4,184 joules por gramo por un grado Kelvin. ¿Vale? Entonces, si hacemos rápidamente esta operación, permítanme, déjenme abro mi calculadora. Todo esto. Y vamos a poner 100 por 4,184 por 10. 10 porque es 30 menos 20, me quedará en 10. Y al final me queda que el calor que se va a requerir para hacer ese cambio son 4,184 joules. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, si tienen alguna duda, ya saben, por algunos de los medios que nosotros tenemos, por ejemplo, WhatsApp o por correo, pueden hacérmelo llegar.
También ahora que ya vamos a tener YouTube, también me lo pueden dejar en los comentarios y yo les ayudo a resolver su duda. ¿Vale? También más adelante vamos a hacer más ejercicios con respecto a calor y a trabajo para que puedan desarrollar más sus habilidades de resolución de problemas. Pero pasamos ahora a lo que es trabajo. De manera general, el trabajo se define como la energía que se transfiere entre dos cuerpos mediante fuerzas macroscópicas. La forma más fácil de entenderlo es con la definición de mecánica clásica, que es el trabajo tan sencillo como es fuerza por distancia. Y vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá. Tenemos a una mujer, en este caso es un dibujito de mujer, que está empujando una caja y está aplicando una fuerza que es un vector. Lo está aplicando en esta dirección y la está desplazando una distancia, ¿no? Digamos, de este punto, que lo vamos a poner aquí, hasta este punto. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que ella esté realizando o cómo lo podemos calcular? Tan fácil como nosotros conocer la fuerza que ella está aplicando, le podemos decir aplica 10 kilogramos de fuerza o podemos este, pesar, más bien medir la masa que ella está aplicando. Sí, la masa, las gramos de fuerza que ella está aplicando, por ejemplo, con algún detector y medir la distancia que lo está desplazando. Y así nosotros podemos calcular el trabajo. Ahora, eso sería simplemente la definición para mecánica clásica, pero nosotros aquí en físico-química estábamos hablando más de gases en el semestre anterior. Ahora, ¿cómo es que esto nosotros se puede aplicar para lo que nosotros estamos estudiando, más en físico-química, que después se va a aplicar a sistemas farmacéuticos? Bueno, pues tenemos que entender que esto mismo se puede aplicar de muchas otras maneras, como por ejemplo que en el caso de gases podemos nosotros medir el cambio de un volumen. Imaginen, por ejemplo, una jeringa, la cual tiene un émbolo, y adentro yo voy a tener un gas. Digamos, tengo mi jeringuita, la tapo por debajo con el dedo y simplemente, o más bien, tomo un poco de aire, tapo con el dedo o le pongo una tapa y voy a tener un émbolo. Si yo bajo el émbolo, voy a aplicar una presión y si yo quito mi dedo, digamos, libero la presión, va a haber un cambio de volumen. Y si se dan cuenta, hay una distancia la cual se está aplicando y obviamente hay una fuerza que aplica el propio gas para expandirse y recobrar su estado original. Y entonces, de esa manera también hay una distancia y una fuerza, es decir, podemos trabajar calculando un trabajo. Esto es simplemente uno de los tantos ejemplos que tenemos de trabajo, pero hay muchos otros ejemplos que tenemos de trabajo. Ahora, ¿como cuáles? Además del trabajo de compresión y expansión en gas, el trabajo eléctrico, el trabajo, por ejemplo, gravitacional, por ejemplo, la fuerza de atracción que tiene el centro de la Tierra sobre nosotros y que nos atrae al centro de la Tierra, se le llama trabajo gravitacional. El trabajo eléctrico es el que permite que las máquinas eléctricas o electrónicas funcionen, entre muchos otros, pero sobre todo en cuál nos vamos a enfocar más cuando hagamos algunos ejercicios. Serán ejercicios como este, en los cuales nosotros tendremos un sistema que tenga un gas y vamos a calcular su trabajo de expansión o de compresión, ¿vale? Un poco retomando lo que ya hemos aprendido y aplicándolo ya en sistemas reales, para saber cómo actuarían y qué trabajo harían esos gases con los que hemos estado trabajando. Ahora, esto es simplemente el repaso que tenemos sobre términos importantes. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte más interesante que me gusta más. Ya vimos todo lo que son varios conceptos. Vamos a ver lo que serían las leyes. Vamos a ver sobre todo leyes de conservación de la masa, de la energía y vamos a empezar con lo que sería la ley cero de la termodinámica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera ley que vamos a nosotros conocer? Fue formulada en 1785 como contexto histórico por Antoine Lavoisier. ¿Qué fue lo que formuló? Él formuló que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Él, pero ¿cómo lo hizo? Y aquí es donde vamos a ver un poquito lo que sería su ejercicio. Déjenme quitar el puntero láser para poder darle clic aquí. Aquí vemos una representación de Antoine Lavoisier. Él creó un sistema, un aparato, el cual le permitió colocar adentro del mercurio. Y ese mercurio, él lo calentó. Esto que ven de este lado es un horno que tiene calor. Aquí dentro, donde dice A, en esta sección, su mercurio, él
pesó cuánta masa tenía ese matraz ya lleno con el mercurio y aire dentro. ¿Qué es lo que hizo de esta parte? Aquí creó una especie de bomba, bomba de mercurio, bomba de presión. Aquí también tenía mercurio, pero que era un volumen adicional. ¿Y qué es lo que vio? Permítanme, le doy clic al video para que veamos una simulación. Ok, creo que aquí ya se alcanza a observar. ¿Qué es lo que observó? Puso originalmente, digamos, 100 gramos de mercurio y había una cantidad de oxígeno, o más bien de aire, dentro del matraz. Y aquí había mercurio. ¿Qué es lo que sucedió? Aquí hubo una reacción química por acción del calor. Lo dejó aproximadamente, si no mal recuerdo, 2 semanas actuando de esta manera. ¿Y qué es lo que él observó? Que el mercurio reaccionó con el oxígeno que había en el aire y generó algo llamado óxido de mercurio, que permítanme, de hecho puedo hacer la búsqueda para que vean cómo es. Esto fue lo que observó Lavoisier. Es un sólido de color rojo. Quito la palabra Lavoisier. Observó que se formaba esto por encima del mercurio. Recordamos que el mercurio es un líquido plateado y él encima de este líquido plateado empezó a ver la formación de ese sólido rojo. Entonces, él supo de esa manera que estaba ocurriendo una reacción. Entonces, una vez terminado el experimento, él volvió a pesar y se dio cuenta de dos cosas. Una, que si él había puesto, por ejemplo, originalmente 100 gramos de mercurio, ahora había menos mercurio en forma líquida, pero que esa cantidad de masa que le estaba faltando era la que ahora estaba presentándose en forma de un precipitado rojo. Y además, también, porque él lo pesó junto con el aire, se dio cuenta de que había ganado un poco de masa. Y esa masa era asociada justamente al oxígeno con el que había reaccionado. Ahora, para hacer una comprobación de que su hipótesis era correcta, y también aquí, ¿para qué les servía esta parte? Por si se lo preguntan, aquí había mercurio y una vez que hubo una reacción y el oxígeno reaccionó con el mercurio, aquí subió una parte, unos cuantos milímetros subió el mercurio, dándose cuenta de que, como en el ejemplo del tsunami que vimos, la presión del aire empujó el mercurio y subió por el capilar, y así se dio cuenta de que había un cambio. Ahora ya no había tanto aire como en un inicio. Ahora se había desplazado una columna de mercurio precisamente para compensar esa falta que había de aire dentro del matraz, ¿vale? Ahora, ¿cómo comprobó todo lo que había hecho? Volvió a dejar el mercurio junto con el óxido reaccionando y volvió a tener la cantidad original. Se volvió a repetir el experimento, pero ahora con el sólido ya formado y se descompuso el óxido de mercurio otra vez en sus elementos, que sería el mercurio y oxígeno, que volvió a formar parte del aire. Y otra vez aquí la columna de mercurio que se había formado regresó a su estado original y comprobó su teoría de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora, eso es en cuanto a la ley de la conservación de la masa. Pero ¿qué sucede con la energía? Que es el otro concepto también muy importante. Esta no fue postulada por una sola persona, sino que hubo varios científicos involucrados en ella. El primero de ellos se llamaba Julius Robert von Meyer. Permíteme, voy a tomarle un trayecto a mi agua. Les pongo tantito otra vez aquí. Ahora sí, disculpen la demora. ¿Qué fue lo que hizo o lo que propuso von Meyer en un inicio? Primero hay que entender que él no era un físico. Él de formación era un médico y trabajó muchos años en cruceros, en barcos. Ahora, ¿qué fue lo que él observó cuando hizo algunas expediciones?
él se dio cuenta de que aquellos marineros, los cuales trabajaban en los trópicos, por ejemplo, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, donde hace más calor, o cerca de el Ecuador, donde había un clima más cálido, ellos tenían su sangre, sobre todo, permítanme recordar bien eso, era su sangre venosa. ¿Sangre venosa cuál es? Es la cual ya consumió todo, o se consumió una parte de su oxígeno, porque ya esa, digamos, recordamos cómo funciona la sangre. Parte, o más bien, con ayuda del corazón, el cual funciona como una bomba, sale del vaso, se integra en la circulación sistémica y llega a todos los tejidos. Una vez que ya es consumida en los tejidos y se consume su oxígeno, retorna por medio de las venas hacia el corazón y repite su ciclo, donde es filtrada y nuevamente renovada. Ahora, la sangre venosa, como podemos ver aquí, de manera normal, suele tener un color más oscuro. ¿Por qué? Porque ahora contiene menos oxígeno dentro de las células que serían los glóbulos rojos. Y la sangre arterial, la cual es sangre nueva, por así decirlo, tiene toda la cantidad completa de oxígeno, porque sangre nueva y que todavía no se ha consumido su oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que él observó? Él ya sabía que de manera normal había diferentes colores entre sangre venosa y sangre arterial, pero se dio cuenta de que aquellas personas que vivían o que pasaban tiempo en los climas cálidos, su sangre venosa, en vez de verse tan oscura como lo podemos ver a la izquierda, se veía más brillante, similar a lo que podemos ver en la sangre arterial, tal vez no tan brillante como esta, pero sí menos oscura. ¿Y cuál fue su teoría? Él dedujo que el cuerpo humano, al estar en un clima cálido, requiere menos combustible, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en un lugar frío, digamos a 10 grados centígrados, y yo me tengo que mantener a 37 grados, porque es la temperatura en la que mi cuerpo funciona bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Para yo mantenerme en constante equilibrio con el ambiente, voy a estar liberando calor. Calor, 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 de manera constante. Y sobre todo más si no tengo el debido aislamiento térmico para que yo pueda mantenerme con mi temperatura. Voy a estar sacando calor. Y eso va a hacer que mis tejidos consuman oxígeno. Y mi sangre venosa se va a ver de esta manera. Pero ¿qué pasa si yo estoy, por ejemplo, en la playita? Si yo estoy en Acapulco, o en algún lugar cálido, donde tal vez la temperatura no va a ser 20 grados, tal vez va a ser 35, 36 grados y estamos en un lugar bastante caliente. Y yo no voy a tener que liberar tanto calor hacia el ambiente porque prácticamente vamos a estar en una temperatura muy similar. Y para que mi cuerpo intente equilibrarse con el del ambiente, no va a tener que liberar tanto calor de manera tan constante. Y si yo estoy a 37 y además el ambiente está a 37 grados centígrados, estaremos en equilibrio térmico. Yo no tengo que estar liberando calor hacia el exterior. ¿Qué es lo que va a suceder? Mis tejidos no van a tener que consumir tanto combustible y por tanto mi sangre ya no va a ser tan oscura como hace, sino que va a poder mantenerse de manera más brillante. Entonces, aquí esa fue la primera observación de manera empírica que él hizo y él propuso eso. Ahora, eso no es necesario para nosotros comprender que hay una conservación de la energía. Para hacer eso, vino la segunda persona, que sería James Prescott Joule, el cual él sí proporcionó la evidencia experimental decisiva para que nosotros pudiéramos entender cómo funcionaban. Ahora, hay que entender también otra cosa. Él no era un médico, perdón, no era un físico de formación, sino que su familia y él mismo trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer, no recuerdo si eran cervezas o bebidas, pero sí trabajaba con máquinas que generaban calor constantemente. Entonces, él observó de manera experimental que las máquinas al trabajar generaban calor. Se puede sentir literalmente cuando tú trabajas cerca de las máquinas que hay calor. Por ejemplo, cuando vamos a una tortillería, todo el cuarto se siente muy caliente. Y es que el trabajo que está haciendo esa máquina genera un calor constantemente. Ahora, había que probarlo, había que cuantificarlo y manejarlo. Entonces, ¿qué fue lo que él generó?
Él generó un sistema el cual le permitía cuantificar cómo es que, o más bien, hacer una equivalencia entre cómo ese trabajo mecánico que generaban las máquinas podía generar un calor. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Y no necesariamente, este es un ejemplo sobre una máquina muy similar a la que él pudo haber generado. Déjenme, le doy play y aparte le voy a poner aquí, le voy a quitar el sonido. Aquí, si se dan cuenta, tenemos un matraz, el cual contiene agua. Y vamos a tener una manivela que está conectada mediante un rotor a un par de paletas, como si fuera un motor. Un motor, por ejemplo, como el que pueden encontrar en un motor de barco, en un motor dentro de un juguetito, por ejemplo, los que tienen los niños, un motor para un carrito eléctrico que el cual mueve unas llantas. De esa misma manera, esta es una especie de motor muy sencillo manual, el cual está conectado a un par de paletas. Ahí podemos ver cómo se mueven esas paletas y todo eso está conectado a un par de poleas. Este par de poleas se puede, van a estar enrolladas un cordel o una cuerda o en este caso una cadena y van a tomar una altura, por ejemplo, una altura que va a ser desde este punto hasta este punto. Me parece que ahorita lo denotan en el video. Ahí está. Van a poder tomar esa altura y cuando hagan ese movimiento de soltar, digamos, la pesa desde esta altura a esta altura, esta manivela que está conectada va a dar vueltas y va a generar que este rotor dé vueltas también, así como las paletas. Y ese movimiento va a generar un calor y va a hacer que el agua suba su temperatura de, por ejemplo, 20 grados a 21 grados. Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer una correlación entre cuál es el trabajo mecánico que se requiere, por ejemplo, el movimiento de paletas, para nosotros poder subir 1 gramo de agua. Un gramo de agua, 1 grado Kelvin. Y nosotros poder así conocer que existe el calor específico, el que yo les hablaba cuando les explicaba un poco el calor, ¿no? Este experimento lo pueden también buscar y ver en otros videos o otras demostraciones. Se conoce como el equivalente mecánico del calor. Sí, nosotros pudimos entender cómo funcionaba el calor de esa manera y cómo había una conservación de la energía. O sea, ¿y dónde se está conservando? Al nosotros hacer este movimiento y generar esa, esa energía en forma de trabajo, hay una conservación. ¿Por qué? Porque esa energía que, digamos, si aquí no hubiera nada y se estuviera liberando simplemente en forma de calor, o se estaría liberando en forma de un movimiento del aire, en este caso de un fluido, como hay un cuerpo ahí de agua que lo puede recibir, va a modificar su temperatura y ahí se va a conservar de manera temporal en forma de una temperatura, ¿no? Entonces, hay una conservación de la energía. Pero para ya poder concretar todo esto, también fue importante el aporte de otro físico médico importante llamado Hermann von Helmholtz. Él era un físico médico alemán, el cual publicó un documento en alemán, aunque el nombre en español sería sobre la conservación de la fuerza, y en donde se postuló algo muy importante, que la energía es una magnitud y que se conserva en todos los procesos físicos, químicos y biológicos. ¿Qué es lo que él hizo de manera general en este trabajo? Retomar muchas otras publicaciones, descubrimientos y experimentos, reportarlos y hacer una correlación y además darle un rigor matemático y científico para poder demostrar una cosa, que la energía es algo muy importante y que no importa si hablamos de procesos físicos, como por ejemplo el experimento de las paletas de Joules, químicos, como por ejemplo el experimento que les mostré de la botella azul, o biológicos, porque al final de cuentas era un físico y después hizo investigaciones con fisiología animal. En todos ellos, la energía se conserva, pero además es como si fuera una moneda común en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el- para nosotros poder realizar un trabajo o un movimiento es necesario consumir energía. Ahora también, eso implica una cosa, y él declaró que algo tal como las máquinas perpetuas o máquinas de movimiento perpetuo no podían existir,
Porque para que una máquina como tal pueda realizar un trabajo, y no solamente una máquina, un ser vivo también, o en este caso una reacción química pueda realizar un trabajo o una reacción química, es necesario que esa energía venga de otra fuente. Por ejemplo, nosotros que somos una especie de máquina biológica, para que nosotros podamos funcionar, hay que consumir energía comiendo. Para que, por ejemplo, una máquina como, por ejemplo, un ventilador funcione, es necesario alimentarlo con energía eléctrica en forma de baterías o directamente tomando energía desde el servicio eléctrico de nuestras casas. Y, por ejemplo, en una reacción química, si bien va a poder funcionar, va a llegar a un punto donde se va a saturar y ya no va a poder reaccionar más, o es necesario que para que una reacción suceda, que nosotros aportemos energía en forma de calor, en forma de, por ejemplo, agitación, pero para que se faciliten los procesos, es necesario que exista energía. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. Espero que no haya ninguna duda. Esto sería todo con respecto a la ley de conservación de la energía. Voy a darle un traguito a mi agua y los dejo un momento. Vamos con la última ley que vamos a ver hasta el día de hoy, ¿vale? Les agradezco muchísimo su paciencia. Aprovecho también para sonarme la nariz porque ando un poco mormado. Entonces, ¿cuál es la última ley que vamos a revisar el día de hoy? Digamos la ley cero de la termodinámica. Y también en la siguiente clase me voy a enfocar más en lo que es primera ley y segunda ley. Pero ¿de qué nos habla esta ley cero de la termodinámica? Nos habla de que los cuerpos pueden llegar a estar en equilibrio. Eso, cuando hablamos de los cuerpos, es más sencillo de entender. Por ejemplo, les mencionaba, tomaba estos dos ejemplos, ¿no? Que tengo un cuerpo A, un cuerpo B, y si los pongo a los dos en contacto, si tienen temperatura diferente, va a haber una transferencia de energía de el que está más caliente al que está menos caliente. Bueno, más bien, el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Ok? Entonces, va a haber una transferencia de calor. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros en vez de tener solamente dos cuerpos, tenemos tres? Y por ejemplo, estos dos, el sistema A y el sistema B, no están no tienen una transferencia directa de energía, pero tanto sistema A como sistema B sí están en contacto con lo que sería algo que llamamos un sistema C, un tercer sistema. Entonces, entre estos dos hay un aislante, y aunque, por ejemplo, voy a tomar aquí la pluma, pero digamos que este está en 100 grados centígrados y este está en 80 grados centígrados, ¿no? Tienen temperatura diferente, pero como hay un aislante, no pueden transmitir energía entre uno y otro, o sea, no puede haber una transferencia de calor y por lo tanto no pueden entrar estos dos de esta manera en un equilibrio térmico. Pero ¿qué pasa si yo tengo un tercer elemento aquí? Por ejemplo, el sistema C, el cual está en un intermedio, está en 90 grados, ¿no? Y entre este y este, si hay una transferencia, y este, también hay una transferencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al estar esos tres en contacto a través del sistema C, esos tres van a entrar en equilibrio térmico entre sí y ahora sí, al final, una vez que la transferencia de calor ocurra entre sistema A y sistema C, entre sistema B y sistema C y viceversa, estos tres al final van a poder encontrar un equilibrio térmico entre sí
Y por ejemplo, en este ejemplo que yo les mencionaba, podemos decir que A está a 90 grados al final, B está en 90 grados al final y C está en 90 grados al final. Y de esta manera, ya los tres encuentran un equilibrio térmico. Entonces, de un momento, este sería el concepto de que nos explica la ley general de la termodinámica. En la siguiente clase vamos a ver lo que sería la primera ley, la segunda ley y tal vez la tercera ley, aunque me gustaría nada más primero ver esas dos y empezar a ver ejemplos, empezar a ver videos con demostraciones y algunos problemas que nos permiten retomar todos estos conceptos que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Vale? Entonces, les agradezco a todos muchísimo su paciencia y también su atención. Espero que hayan aprendido mucho y si tienen cualquier duda, ya saben cómo contactarme. Me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego, jóvenes.